terciopelo y ahí juntitos los dos. Será lo que soñamos si nos dejan. Ay, no. Bueno, aquí recordando un poco este cantautor José Alfredo Jiménez, pero para que no me vayan a quitar o censurar, déjenme bajarle un poquito. Sí, es que aquí para desayunar puse una música ambiental, pero bueno. Recordando a autores mexicanos, cantautores, por cierto, medio sabios, poetas, de sabios, de todo eso que nos ha legado de legar, de heredar. La cultura mexicana es muy rica, a veces en canciones, en cultura de poesía y todo. Y bueno, pues tuvimos muy buenos autores de canciones, entre otros José Alfredo Jiménez, que era mariachi, también estaba Agustín Lara. Bueno, de los que más o menos me tocara conocer, porque pues ya saben, todo es como muy ya, conste que ya me peiné, ya. Escondemos un poco las canas. A ver, permítanme, voy por mis lentes porque estoy despertando. Pues sí, estoy ahora sí que acelerando un poquito, metiendo el acelerador, porque ha sido una levantada un poco tarde, entonces estamos acabando de disfrutar la sobremesa de un almuerzo, porque ya no es desayuno, después de lo que es, bueno, sí, un poquito, porque ya es un poquito antes de las 12 del día, bueno, ya ahorita ya. Son las 12 del día, 12:15, una cosa así, pero bueno, estamos hoy sí estamos a 23, ¿no? Que ayer me equivoqué, dije que era 23, pero no, ayer fue el lunes 22 y hoy es martes 23 de mayo de 2023. Mucho 23, ¿verdad? 23 ayer, 23. Yo estoy obsesionada, ¿no? Pues es que estamos vigentes en el año 23, qué barbaridad, ya casi medio año, estamos por llegar al medio año y pues por aquí compartiéndoles. Yo tengo muchos todavía que agregar sobre estos autores poetas mexicanos. Es que por una parte tenemos el legado de los cantautores mexicanos con sus letras muy sentidas, de mucha experiencia vivencial en cuestiones de vida y gloria, y después pues el declive, ¿no? De lo que es la relación afectuosa en pareja, y luego pues ni modo, hay que seguirle. Entonces estaba oyendo esta canción de Si nos dejan, pero antes estaba, les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Pues creo que se adelantó José Alfredo Jiménez, porque si se fijan ustedes en lo que son las redes sociales convencionales, la que empezara pues muy antigua ya también un poco, porque ya tiene sus añitos el Facebook, también era de cuéntenme, pero nada más veíamos, permítanme, veíamos los aspectos de lo que nos gustara. No teníamos que mencionar cosas así, digamos, que fueran considerables, catastróficas o de frustración. Todo era para dar la bienvenida a las nuevas generaciones. Y bueno, siempre en todos los tiempos contemporáneos va a haber gente joven, ¿no? Entonces hay mucha gente que necesitaba en esos momentos. Yo creo que por eso este invento de la red social virtual funcionó muy bien para personas que tuvieron esa visión, empresarios, de que los jóvenes estaban necesitando ya su espacio, porque estaba muy viciado el mundo cultural. Entonces siempre se le daba más criterio, cabida o aceptación a los gustos de la gente madurita o gente ya meramente. Pero pues es que como empresario, si tú eres un empresario maduro, obviamente vas a creer en tu concepción de la realidad empresarial, que lo que le agrada a la gente es lo que a ti te agrada, y muchas veces
pues puedes tener un gusto que coincida con cierto sector y ese pues se va a identificar más con lo que tú le puedas recetar, ¿no? En tu empresa, tu mini empresa, ¿no? Para patrocinio y para producir algún tipo de evento cultural, ya sea un concierto, ya sea una película, ya sea lo que sea, una obra de teatro, lo que tú quieras. Bueno, eso es en el mundo cultural, pero nosotros en la vida real también los, pues los jóvenes necesitaban su lugarcito donde pudieran ellos expresarse y pudieran ellos intercambiar ideologías. Entonces se crearon estas redes sociales. Yo pienso, esa es mi hipótesis. Y bueno, tómenla ustedes o déjenla, pero bueno, ya no voy a hacer historia ni voy a meterme tanto en estas elucubraciones, pero lo importante de todo este contexto que les platico, en realidad es para pues de alguna manera es reconstruirnos en nosotros los adultitos que estamos ya en esta obsolescencia. Yo me sigo considerando gente joven de corazón y yo creo que hay mucha gente así. Lo estaba viendo en unos videos donde nos hablan precisamente de esa gente que se quedó en la etapa, pues es que así como es, como dicen que de la moda, solían decir, de la moda lo que te acomoda, ¿no? Entonces podían venir e ir modas y por ejemplo, esa moda de que la mujer se cortara el cabello después de haber tenido una melena grande, para la mujer que trabajaba ya en los 70 y mujer moderna también, emuló lo que hacían en la década de los 20. También había muchas peloncitas porque también se cortaban el pelo corto. Entonces, para que vean que las modas van bien, es un solo ejemplo. Y es el pelo más cómodo para cualquier cosa porque nos permite sacudirnos la pereza y acomodarnos nomás con la mano. Podemos inclusive hacernos un peinadito así que nos caiga. Es el marco que da la cara y todo, ¿no? Bueno, ya. Hablé un poquito de diseño de modas, ya hablé un poquito de diseño de la filosofía, de la sabiduría de estas canciones. Entonces, oigan esta belleza de canción. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. O sea, véanme entero, tranquilo, no sientan por mí. Yo creo que es lo que nos quiso transmitir él, porque pues obviamente, pues cuando una persona está enajenada por cierta adicción al alcohol, pues siempre exacerba sus sentimientos y sus actitudes y se desinhibe, entonces da la filosofía que él vivía, yo pienso que la cultura no era más bien un lenguaje, toda expresión cultural era un lenguaje para comunicar lo que no se dice a veces con las palabras, se dice con las actitudes, con los sentimientos, y pues era como una especie de, es que tú no puedes, si te fue no muy bien en tus relaciones, pero pues es un desahogo a veces para algunos cantautores, pues contagiar o más bien, pues sí, un poquito compartir, ¿no? No sin ánimo de intoxicar, nada más está uno diciendo, está aceptando su derrota o su victoria por alguna pasión que tenga de la canción. Es un arte, pues, intenso, yo sé, pero de alguna manera los humanos así somos. Entonces, cuando somos como eso que llaman la etiqueta que nos ponen del Asperger, que somos los zombies, que no necesitamos que nos estén diciendo lo que tenemos que hacer para no estarnos enajenando con alguna actividad cultural. Por ejemplo, tú te la pasas nada más ahí en tu juego, pero no ves que hace falta, que también yo no te voy a estar atendiendo. Piensa también que tienes otras necesidades físicas, que tienes que, digamos, acomodar, organizar tu vida para no ser para los demás, pues ese lastre, ¿no? Una carga más que arrastre, porque es una responsabilidad vivir con las personas. Entonces, cuando vivimos en familia, los papás han aceptado su rol de ser los que lleven la batuta y los hijos nomás ahí obedeciendo, nos pareciera o no. Cuando ustedes tengan su casa, nos solían decir, entonces ustedes van a decidir, pero mientras, pues ya, ni modo, ¿no? Entonces, pues si estábamos chicos, sí, papá, pues si tú lo dices, pues no, ¿qué onda, no? Pues decíamos, pues ya qué, ¿no?
y pues sí, no entendíamos, o sí entendíamos, pero pues sí, ya era muy fácil hacer lo que mamá decía, y si ella decía esto estaba bien o esto no. Entonces yo creo que ese es el éxito por lo que tuvieron éxito estas redes sociales, porque mucha gente joven se sintió un poquito arropada por poder decir lo que no podía decir abiertamente en otro sector, en otro ambiente familiar, porque luego lo callaban o lo reprimían, ¿no? Entonces, pues dicen, no, pues la rebeldía, pues yo digo que ni muy, ni, no hay que polarizar tampoco esto, ¿no? De la educación, porque pues dices, tú qué vas a saber, niñito, acabas de nacer, yo soy la que tengo más experiencia, ¿no? Nos podría decir la mamá o el papá y todo. Pero cuando llegamos ya a la adolescencia, que ya vimos rutinas repetitivas, que ya estamos queriendo salir del cascarón y nos queremos comer al mundo, dicen los papás, bueno, ya a ver de qué vas a vivir. Nosotros te hemos mantenido, te hemos eliminado esa preocupación de tener que trabajar, te has dedicado a estudiar, pero ¿qué va a ser tu vida, no? Y era la preocupación de todo papá que engendraba a los hijos. Pues sí. Entonces, por eso las redes sociales vienen a ser una especie de chaperón de la juventud, o sea, de conexión, de enlace, para dar la oportunidad a ese espacio y para esa apertura. Yo quiero verlo de esa manera, pero no es de ninguna manera darles un arma para, pues, que de alguna forma se conviertan en la gente resentida que quiere pues imponer o opacar o pues no sé, hacer valer sus, sus razonamientos y todo. Entonces yo no pretendo hacer valer mis razonamientos como los únicos, los válidos, los perfectos. Entonces me gusta compartir cuando comparto y comparar esas reacciones y todo. Y eso es lo interesante y lo ameno que hay en estas redes gracias a la modernidad. Entonces yo digo que no todo es tan malo en la evolución del hombre y todo. Pero bueno, pues ya son otros tiempos, ¿no? Y que les cuento, pues miren, de estos videos que me mandaron, se los agradezco en forma muy especial porque pues son videos para mí valiosísimos, estos que se refieren todo a que me documentaron mucho para ponerme un poco más actualizada con respecto, que fue de la casa del árbol de mis padres y la unidad habitacional y todo. Entonces al ver esos videos me dieron ganas de cantar Pueblo mío que estás en la... tendido como un viejo que no quiero pensar que se muera, pero es que casi esa canción es como decirle adiós y convertir en panteón un lugar y pues no, porque está, si se fijan en la letra que dicen, ya de mis amigos se fueron casi todos y los demás partirán después que yo. Ay, qué canción de esto, ¿no? No, miren, yo pienso que, bueno, eh, pues lamentablemente por lo que sea ya les he puesto aquí unos videos de lo que es el fenómeno de la reacomodación, que muchos lo llaman gentrificar, cuando en una familia hay una persona incómoda y ya la sociedad se ha puesto pues medio incomodada por ese tipo de personitas, pues entonces la única manera pues de hacer, dice, no te vas tú, te vas yo, pero yo prefiero que te vayas tú, ¿no? Entonces la única manera de presionar para que la gente no ingrata o no, pues se vaya porque ya no tenga forma de subsistir o sustentar su permanencia en un lugar. Y es lo que les pasaba a muchas, pues familias que, porque no fue mi familia la única que tuvo ese pues esa presión que sintió en esos años, que fueron prácticamente pues casi 2 décadas, la última del siglo pasado y la primera de esta, yo creo, porque sí se sintió mucho el acelere de lo que es, o coincidió con que globalmente en todo el país se estaba dando este fenómeno, quiero pensar, ¿no? Pero pues nosotros en nuestro afán pues de tener una explicación y encontrar un responsable, pues siempre hacemos nuestras hipótesis y las acomodamos y pues no sabemos a ciencia cierta si fue
o derivado a que ya había pues evolucionado la gente y quería hacer un cambio radical en algunos aspectos y le estorbaban algunos, pues, algunos que estaban por ahí, que no dejan que avancen los conceptos, ¿no? Porque se estacionan en una época, así como muchas se estacionaron con cuando me acuerdo la moda era pintarse la boca en forma de corazón. Es lo que me platicaba mi mamá, ¿no? Que dice, tu abuelita así era su manera antigua, se pintaba el corazón y pasaban, dice, y ve tu madrina se quedó en la época de los corazones, porque se pintaba la boca en forma de corazón, ¿no? Se maquillaba. Y otras personas, pues es que de la moda lo que les acomodaba. Otras personas se acomodaron con un tipo de peinado que les favorecía, pues con eso se quedaron. Y pasaron los años y ya siguieron teniendo su corte de pelo, pues muy funcional. Y lo mismo pasaba con el tinte, el color del tinte de pelo. Solamente hacían cambios muy radicales cuando querían demostrar que ya era una manera de protestar, ¿no? De decir, y cuando quieres hacer un cambio en ese aspecto estético, a veces no te funciona de manera estética, pero no en la manera como tú estás o como todo el mundo estaba habituado a verte, pues te ve rara, ¿no? Es como si una persona dicen, pues es que sí le quedaba ese tinte de pelo porque era muy parecido al que con el que nació, entonces no hizo un cambio tan radical. Pero si una persona que es pues morena, clara y todo, y se pone un rubio o un color así, pues sí, o color miel, o color... Entonces nos está hablando de un desajuste emocional por ahí, o algo, ¿no? Es como quien dice una alarma que se prende, igual cuando quieren hacer, y esa era nuestra manera de protestar, los rebeldes del rock, ¿se acuerdan? Cuando estaban en desacuerdo, órale, viene la letra con la agresión y todo, y el desahogo, y los modales, y digamos, los primeros conjuntos musicales siempre eran muy correctos, nada más era su manera de bailar y de gesticular, pero ya después pues que se dejaban crecer el pelo, que ya les valía gorro, se relajaron demasiado, que la moda de los pantalones que estuvieran todos pues así como rotos de aquí o de allá, navajazos, y que tuvieran desteñidos y cosas así, pero para el mundo empresarial eso no era tan válido, no era más conservador, decían, no, es que la presencia, la imagen hay que cuidarla, yo no puedo contratar a una persona con esa imagen, ¿no? Dice, puede ser, entonces yo pienso que ahí estaba, pues digamos, nosotros los jóvenes de aquella época, de aquel contexto, decíamos, bueno, pues ¿qué tiene si somos hábiles con esta manera de realizar o de pues resolver las necesidades empresariales, somos rápidos para hacer estas actividades, pues qué les importa nuestra apariencia. Y luego nos decían en la academia, no, a ti no te van a contratar por tu aspecto porque tú eres una especie de maquinita impresora, a ti nomás te contratan por lo que vas a imprimir en tu maquinita de escribir y todo, nomás con que estés limpiecita, te pongas un buen jaboncito, no importa, no necesitas, aunque estés fea, estés guapa, tú éntrale, ¿no? Y esa era la modalidad, la fomentada de lo que era programarnos para ser zombies. Pero en nuestra vida real, un desastre total, ¿no? Entonces los diseños y estilos, les platico todos estos aspectos para que se den una idea a las nuevas generaciones, a quienes me escuchen, de que muchas veces lo que les conviene a la mayoría en tu persona está haciendo un efecto de crisis y tarde o temprano tú lo estás absorbiendo como esponjita y lo vas a sacar como una rebeldía, ¿no? En el momento que tú menos lo esperes, dices, ¿y por qué? Cuando entonces dicen, se enojan y se exasperan, sacan a relucir tantas cosas que no teníamos ni idea que estaba pasando con esa persona. No se hagan, ustedes la reprimieron, ustedes le evitaron que dijera esto, que el otro, y cuando le soltaron un poquito la rienda, ay Dios, pues ¿qué está diciendo? No, tápenle la boca, no quiero oír, no quiero oír. Bueno, pues es que la mayoría piensa de manera diferente, este estúpido ya se pasó y bla, bla, bla. Y solamente los líderes de opinión tienen derecho a expresar su manera de ser. Entonces, yo veo esto
estos cambios en las redes sociales y digo, pues qué bueno que les dieron ese espacio, perfecto, pero también nos ha dado un poco de espacio de apertura a generaciones pasadas que nos dejaron por ahí y que teníamos ánimo de cambiar y que nunca nos permitieron expresarnos como nos hubiera gustado. Entonces, tampoco nos vean con esos ojos de obsolescencia y todo, ¿no? Si muchos se quedaron en la etapa y se sienten orgullosos de ser pachuquitos, porque ahí lo veía en este video, personas ya pues de cierta edad, de madurez, incluso de la tercera edad ya llamadas, pues que han encontrado a través de la actividad social del baile una apertura para pues de alguna manera existir y tener presencia en este mundo y decir, pues yo, pues ¿a qué te dedicas? Pues me dedico a bailar, me dedico a recordar, porque bailar es recordar, bailar es pues mantener una estabilidad en la salud, por decir, porque el ejercicio es bueno, porque lo que no se usa se atrofia y bla bla bla. Y a otros nos da por platicar a través de las redes sociales. Entonces discúlpenos si algunas veces somos un poquito, un mucho, demasiado elocuentes y nuestra elocuencia pues molesta a las demás. No nos oigan, entonces interrumpan nuestros videos y bye bye. Y a otra cosa mariposa, entonces, bueno, ya les compartí esto de las películas el día de ayer. Y bueno, para cerrar esto de las un poquito, bueno, no, es que esta semana se presta mucho. Fíjense que estaba viendo yo una curiosidad extemporánea en cuestiones de producción de películas. Muchas ocasiones si pegaba una película, cada cineasta quería pues de que se enamoraba del argumento, dice, no, yo lo hubiera hecho así, pues lo voy a hacer y a ver si pega. Entonces, con película de Escuela de Vagabundos, ya ven que ahí metían al Pedro Infante, Oscar Pulido, Emilia Guiú, Miroslava, y bueno, entre otras, y Eduardo Arcaraz, ¿no? El que le hacía de mayordomo, ¿no? Y pues muy bien en sus papeles, pero no entendieron muy bien, dicen, ay, qué película más babosa, más... es que el contexto, pues no sé si se explicó muy bien, porque pues prácticamente podíamos tomar como que están haciendo una crítica a todas esas damas de sociedad, por ejemplo, Emilia Yu personificando al de una señora de sociedad que pues se la pasaba en el cuchi a hablar de esto, de aquello, en obras de caridad, bueno, así ahora sí que en aparente aceptación con toda la sociedad, en ser buena anfitriona. Entonces parecía una señora medio chiflis que le daba por contratar a vagabundos y que se le iban y se le iban y que en su casa no funcionaba bien. Ella quería pensar dentro de su burbuja mental y todos ya se habían dado cuenta que pues ya era una familia venida de más a menos, el señor estaba en crisis, era un financiero, pero no sabía, ningún miembro de la familia sabía trabajar, ni pertenecer a la clase media que sustenta a una familia y pues gana sus medios trabajando, era una familia ociosa que se iba al country club, que pues tenía sus tertulias, hacía su manera y pues ahí pues así con eso de que tenía servidumbre, por eso contrataba mayordomos, porque no le cobraban, pero bien que acababan robándola y le robaban toda su casa, ¿no? Y así que ya no tenían cubiertos, que todo funcionaba y que el Eduardo Alcaraz era el único mayordomo fiel del servicio, que acabó yéndose de vagabundo porque dice a los vagabundos les va mucho mejor que a mí, que yo estoy de fiel servidor aquí tratando de complacer y de tapar los agujeros que había en esa familia, ¿no? Y otro cineasta le dio a este mismo argumento, fíjense, en otra etapa, por ejemplo, esta película de Pedro Infante ha de haber sido pues por ahí de los 50 o finales de la década de los 50 y ya para los mediados de los 60 o casi cercano a los 70 hubo una versión con de este mismo argumento con esta película que no me acuerdo cómo se llamaba, pero esa era con Mauricio Garcés, era el que le hacía el papel de Pedro Infante, el que le hacía el papel de papá era Oscar no, ¿cómo se llamaba?
El papá de este Jorge Ortiz de Pinedo, ese señor, era un señor ya grande, ¿no? Y también estaba otras artistas, pues a las que se metía en la película de Pedro Infante llegaba como vagabundo, pero bueno, él no llegaba como vagabundo, sino como un personaje que se había perdido porque se le descompuso el carro y tocó el timbre de esa casa y quería hablar por teléfono para ver que pues si lo auxiliaran y recuperar su carro que se le fue al barranco y él alcanzó a saltar antes, pero no alcanza, pues lo dan por muerto en las noticias y entonces él no tiene manera y la hija mayor de la familia pues pues le ve la pinta y luego la mamá le ofrece el papel de ayudante del mayordomo, pues lo ayudan, le dan cabida en su casa y se convierte en el servidor y después de un rato, pues ya saben que ya era parte de prácticamente del otro miembro más de la familia, considerado porque pues ya andaba de novio cortejando a la hija mayor, ¿no? Pero entonces en la película de Mauricio Garcés hay otros personajes, creo que está esta señora Claudia Islas, otra señora, la esposa de Ortiz de Pinedo, no me acuerdo quién era, no era, obviamente cambiaron el elenco, ya no era la Castejón, era Emilia Ayuno, ya no, o como se llamara, bueno, no me acuerdo, pero bueno, es otro elenco. Y ahí Mauricio Garcés se luce en su papel de Famullo, de criado bien, creo que se llamaba el criado bien criado, ¿no? Y luego hay otra versión, la que pasaron hace poquito, hace como una semana aquí en este canal de películas, que era con el Eulalio González el Piporro y el señor era este señor Rambal, Rafael Rambal, y la esposa de Rambal también, esta señora Lucy Gallardo, eran el matrimonio, ¿no? De los que sustituían el papel que haría en la película de Pedro Infante a Oscar Pulido y Emilia Yu, los sustituiría Enrique Rambal y Lucy Gallardo, y tenían a las otras hijas, creo que entre ellas estaba Julisa y estaba otra hija menor, que no sé cómo se llama, no la identifico bien. No sé si era, no, bueno, es que decían que la otra era Anabel Gutiérrez, ¿no? La primera versión donde estaba Miroslava, pero en la otra, la de Enrique Rambal, bueno, la cosa era que eran dos hijas, matrimonio, y entraba el Piporro a salvar la situación, y era un hijo también, ¿no? Porque ahí le agregaban un hijo en esta película y le hacían un poquito así, entonces el Famullo, y le dio un contexto de realismo mágico, el último en donde sale el Piporro, que una vez que se solucionan ya toda la problemática de que los hijos van encontrando su camino, se le resuelven sus problemas financieros al jefe de la cabeza de familia, que era el Enrique Rambal, que había estado en crisis porque hubo un fenómeno natural y que sus minas de sal y que si no sé qué, pero pues logra construir no sé qué, la solución la encuentra. Y todo porque le ayuda. Y entonces pintan al Eulario González Pipor o Lalo González, lo pintan como el ángel, como uno de esos personajes que nos dan a entender, pues quién sabe de dónde salen estos personajes, pero están oportunamente y ese es su destino, ayudar a los demás sin tener que ver por su comodidad y todo, y ya cuando resuelven el problema y la cosa se está solucionando, ya les cambian el contexto y tienen que ir a otra casa a solucionar otros problemas, y así es su vida, es el sentido que le dan a su vida, y es ese que tienen que ayudar a las familias, y es otra manera religiosa de dar el realismo mágico. Y bueno, esa es la película diferente y es la misma temática, porque también se podría interpretar como también que Lalo González llegó como un vagabundo a esa casa
y le dijo que habían dejado las llaves pegadas y que no se había robado nada y que gracias a su honradez por eso lo contratan como mayordomo en esa familia de crisis donde Julissa hace el papel de anfitriona o de hija mayor más bien, porque la Lucy Gallardo está enajenada con que o sugestionada porque le da el patatús porque no quiere ver la realidad de que pues están pasando por la crisis y que ella no es capaz de resolver ni siquiera de pararse a atender a su familia como lo debería de hacer una compañera que está viendo a su esposo en crisis y que en vez de ayudarlo pues le está cargando más esa responsabilidad de que ay que mi corazón, que mis pastillas, que mi coramina y que no sé qué. Y la otra hija chica que también quiere nomás tomar su whisky y estar nada más ahí arranada en la alberca. Y pues qué familia, ¿no? O sea, es el contexto, es una crítica social a lo que la imagen que había representado hasta entonces una familia convencional aristócrata. Por eso decían que muchas veces se dejaron de hacer esas tertulias y siempre estaba de viaje la familia o nomás estaba uno o dos miembros en la casa de las aristócratas, las demás familias estaban como fantasmas o invisibles, sin hacerse presente, porque cuando en una familia, imagínense, todos quieren ser líderes y ser protagónicos y decir y todo, pues las cosas se empiezan a poner de color de hormiga, se vuelve un griterío, no se ponen de acuerdo, no comparten esa convivencia como algo feliz, sino al contrario, los vecinos más cercanos se vuelven los propios antagónicos, ¿no? Y entre lo que es inclusive los consanguíneos, hermanos de sangre y todo, empiezan a verse ya de otra manera. No hay es disfuncionalidad familiar y eso también se daba y no importaba si, bueno, sí, se daba como un factor socioeconómico y curiosamente ya era porque se daban las polaridades o la familia tenía los problemas económicos de no tener, no ser sustentable y la otra polaridad de aparentemente era muy sustentable y tan sustentable que ya no sabía qué hacer con todos sus recursos y se organizaba mal y siempre estaba pues pues afortunadamente arropado porque siempre pues papá estaba tapando siempre los agujeros y toda la familia era un irresponsable, pero el día en que se moría el papá, ¡oh, tragedia! Y peleándose por la herencia y todos esos fueron los pues argumentos clásicos de una novela o de una película de otro tiempo, como Los cuervos están de luto, unas sátiras o pues de alguna forma pues ese conflicto que había por la pertenencia o enajenación de un rancho, una propiedad o algo que pues diera a ganar, era el estatus mantener esa pues digamos ese fenómeno y las crisis se vieron pues de alguna manera reflejadas en algunos protagonistas de esas tragedias que ocurrieron, que después de haber tenido todo no tenían ya nada ni en qué caerse para dormir y tenían que ser indigentes en la calle, ¿no? O buscar un albergue. Ay, no. Bueno, pues esperemos que esto no sea pues un augurio ni mucho menos, porque estaba viendo otra noticia, otro video, pues están con lo de Don Goyo, ¿no? Del Popo, pues ojalá que pues haya suficiente albergue y que se solucionaran las cuestiones, porque pues son cosas, contingencias que pasan por cuestiones ya no dependen, ahora sí que no le pueden echar la culpa a nadie porque son cosas en la antigüedad se tenía la ignorancia y decían que los sacrificios humanos eran para callar ese tipo de manifestaciones de volcánicas y todo, que debió de haber habido temblores y todo. Entonces a su manera querían pensar que si desaparecían a 3 o 4 gentes ya con eso iban a solucionar todo y pues ya ven que sacrificaban doncellas, hombres, guerreros y todo y órale, ya ibas, ¿no? Y pues eran salvajismos. Bueno, pero no hablemos de cosas así. Pues sí, digamos, hay que hablar un poquito de esto, de aquello. Pero es que en la cultura se han dado
tantas creencias, tantas cosas, y a ciencia cierta, pues mientras estemos aquí y todo, no podemos hacer mucho, entonces lo que podamos hacer es no contaminar tanto, no intoxicarnos y disfrutar un poco lo que tenemos y seguir presentes de alguna manera, pero que nos recuerden con una buena imagen y no en la etapa de nuestro caso ya todos que quede una buena imagen de lo que fuimos, pues yo creo que sería lo más digno del ser de las personas. Entonces por eso cuando veo algunos videos donde están dando biografías y semblanzas y digo, no, ya no me hablen hagan las semblanzas nada más y pues dando una breve explicación, dice en la actualidad se encuentra ya en un periodo retirada la persona, está en su vida privada y punto, ya no se metan tanto en detallitos, o los matan a los artistas, carambas, o sea, se han vuelto también un poco como los mayas, sacrifican gente pensando que están purificando o desintoxicando a la sociedad culturalmente con las nuevas generaciones. En fin, pero sí les agradezco, como les decía, estos videos que me enviaron de esta unidad habitacional Villacopa. Por cierto que ayer estaba viendo otro y pues otra visión también de lo que es otra manera de... Sí, es un lugar, obviamente en todas las unidades hay grupitos que se dan de jóvenes que quieren ser representativos y que se sienten muy ufanos, muy enajenados y pues pues yo digo, no está mal porque contribuyen a proporcionar cierta sustentabilidad o ayudan a las personas con la mentalidad del altruismo, como por ejemplo cuando se dio esto del 2017, ¿no? Que fue también una etapa difícil y que pues se dieron socavones por allá, por ese lugar, y es que pues sí estaban viendo yo que hace 5 años estaban haciendo ahí ese tipo de reconstrucciones porque estaban pues acabando de quitar lo que son las grietas o socavones que se abrieron. En realidad se abrieron en dos partes, donde está la zona esta de Pericuapa, donde estaba precisamente esta plaza de Pericuapa, pero en Plaza Cuapa, del lado donde estaba Liverpool, me dijeron, por donde al final del pasillo, por ahí, por esa parte, y por otra en esa escuela cercana a la calzada de Tlalpan, que era el colegio de Repsamen o no sé qué. Creo que fueron los lugares más catastróficos. Lo demás pues ya fueron secuelas, quedaron grietas obviamente, pero en ese video como que lo están manipulando como que alrededor de la unidad hay un socavón y que se pueden. Lo que pasa es que esa unidad se construyó donde antes estaba este enorme canal que era el canal de Miramontes, que era un canal de aguas negras, y lo taparon y ahí pusieron las bases y cementaron y hicieron, pero cuando nosotros fuimos y estaba en obra negra esa unidad, fuimos a ver la casa muestra, yo me acuerdo que comentaron, y aquí se sienten los temblores. No, no se siente tanto. Bueno, son algunos datos curiosos que yo aporto, pero bueno, miren, lo que va a pasar si llegado el momento por el peso que se pone, que pasó con Tlatelolco, ¿no? Pero pues ese fue otro. Es que en Tlatelolco, a diferencia de lo que fue Villacuapa, en Tlatelolco había mucho más pisos, eran bloques de departamentos y estaban sustentados en una base donde ponían pues yo digo que no estaba muy, donde que se fueron así, se colapsaron, es porque faltó la suficiente, pues, estructura de las raíces donde se sustentaba y le agregaron peso a las remodelaciones y eso fue lo que pasó. Por eso hubo también que todo el edificio casi se cayó, ¿no? Más bien, y hubo desastres. Entonces también fueron errores de construcción, no más que como dicen algunos, pues dicen que plasman sus errores y todo y nadie lo quiso ver en la estructura, pues dicen, no, pues ya se ve bonito y todo, entonces pues siempre debe de haber una buena estructura de cimientos, si no hay buenos cimientos, pues todo se va a ir abajo,
¿no? Va a quedar aplastado todo lo de abajo por el peso del material de arriba y es un desastre. No, pero esperemos que no, que bueno, pues, ay no, que no se convierta en eso, que no, bueno, en cierta manera hablando en términos generales y globalizados, cuando una persona deja de ir a un pueblo y el pueblo para él resulta ser incómodo por alguna cuestión que no se sintió incluido dentro de esa sociedad y era cuando por eso decían que nadie era profeta en su tierra, que podía haber tenido logros y no se los reconocían, entonces muchas veces por eso acababa la gente buscando otras oportunidades en otros lugares donde sí se le dieran, porque sí, así se cumplía esto que bíblicamente se estableció el dicho de que nadie es profeta y que nuestro Señor tampoco fue profeta en su tierra, ¿no? Y que pues lo crucificaron y todo, entonces no, modernamente decimos antes de que nos crucifiquen mejor vámonos y se van políticos, gente que en realidad no tuvo la, no, más bien tuvo la idea de cómo hacer las cosas, pero no le salieron porque pues la gente de ahí no entendió su planteamiento y pues sus teorías y le falló algo en el plan y todo y pues acaban yéndose y pues acaban y luego como es determinado tiempo el que se les da de vigencia, por eso también dicen que la comparativa, ¿no? Y Porfirio Díaz en realidad recibió una especie de legado de Benito Juárez, porque cuando llegó Porfirio Díaz ya la gente estaba tan cansada de tantos cambios y todo eso, hay que verlo, no es que le quite méritos al señor Porfirio Díaz, logró algunas cosas, evoluciones, y cierto, no le quitamos el mérito, pero él encontró una apertura para ser aceptado porque México necesitaba un líder de opinión y él conocía un poco el contexto, cómo se había dado, entonces eso le favoreció poder tener un gobierno más adecuado para la contemporaneidad y cómo se presentaban las cosas. Él conocía la problemática de algunos pues eventos en la lucha por de terratenientes, de cosas así y todo, y donde se daban los conflictos, y sabía aplicar dónde sí, dónde aflojar y dónde no. Y pues sí hubo esclavitud, eso era lo censurable, que hubo esclavitud, que hubo todo enmascarado para que tuviera una buena imagen ante la imagen internacional, cuidó muy bien esos aspectos, pero también hubo conflictos de opinión y pues hubo como todo, no más que bueno, no había la suficiente comunicación y pues había mucha lambisconería, tráfico de influencias y todos esos factores que pues enmascaran la corrupción en una sociedad tan de cambio, tan híbrida, ¿no? Y de complejidad. Bueno, ya les ilustré un poquito con otra visión, con otra hipótesis personal, bueno, pero cada quien fórmese su propio criterio, váyanse a la biblioteca y pues documentense muy bien y si quieren saber un poquito más, yo nomás les pongo ahí la curiosidad y ya me voy, nomás estaba esperando que se enfriara un poquito mi cafecito para acabar de tomármelo y por aquí nos vemos después, sale pues.